nos permiten vernos y también vernos e interpretarnos un poco a nosotros mismos a la hora de dialogar con ellos. Voy a presentar a los expositores directamente a los tres. Vamos a hacer por el orden alfabético y así empezaremos desde las participaciones. La idea es que ellos nos presenten las participaciones y después, bueno, como siempre y como estamos acostumbrados en este foro, que compartamos inquietudes, preguntas, que aprovechemos ese espacio. Bueno, Marcela Sami es presidenta de la Asociación Civil Chicos.net, organización dedicada a promover la protección de los derechos del niño y fundadora de la NATIC, una red integral por organizaciones de América Latina comprometida con el uso seguro y responsable de las TIC. Cuenta con una vasta experiencia en el diseño e implementación de proyectos vinculados a la educación, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Es autora de publicaciones para niños y educadores. Débora Nakache es profesora de Psicología Educacional de la Universidad de Buenos Aires y docente invitada de la Maestría de Psicología Educacional de la UBA y coordinadora del programa desde el año 2001 de Medios en la Escuela del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Organiza Hacelo Corto, que es el festival de cortometrajes producidos por niños y jóvenes que se realiza ya desde hace 13 años. También investiga y ha publicado acerca de relaciones entre pantallas, infancias y aprendizajes. Marcelo Urresti, sociólogo, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Casa de la Universidad Nacional de Quilmes en el área de cultura, comunicación y educación. Desarrolla su investigación en temas de adolescencia, juventud y culturas juveniles y en esta línea lo ha conducido a abordar la comunicación digital y su impacto en los mundos de la vida de las generaciones menores o venideras. Bueno, empezamos si querés, Marcela. Perdón, no me está para allá. Si quieren, yo. Ah, como ustedes quieren, si se sienten más cómodas. Díganme. Ya me siento más cómoda. Estaba pensando. Sí, como digo, la participación no tiene que ser en orden alfabético. ¿Parece bien? Sí, yo no quiero. Dale, al revés. Yo no quiero empezar. Está bien, bueno, está bien. Te das el gusto a la mujer. Yo tampoco, pero no. Bueno, me avisás, ¿no? Porque a veces yo me paso. Estoy un poco lejos, te voy a hacer por la pelita. Tirá, sacame una tarjeta amarilla, si ves que... Sí. Y eventualmente la roja. Si ves que me la merezco. Bueno, en principio, bueno, un poco el objetivo de la mesa, tal como lo plantearon los organizadores, es que presentemos algunos ejes que sean problemáticos para generar la discusión. Entonces, yo anticipo, voy a presentar 5 ejes problemáticos, a razón de 3 minutos por eje, así cumplo con los 15 minutos. Y los anticipo, así vamos a ver si puedo llegar. El primero tiene que ver con la tecnosociabilidad. El segundo tiene que ver con las prácticas y los usos más comunes entre los adolescentes. El tercero tiene que ver con algo que yo llamé las urgencias y las soluciones, con las cuales se vincula la comunicación digital y la tecnosociabilidad. Un cuarto ya va como acercándose a ciertas conclusiones y tiene que ver con lo que yo llamo los ejes de identificación. Y el último, algo así como cuáles son los procesos de convergencia que se producen con las nuevas comunicaciones digitales. Esos son los 5 puntos. Obviamente todo esto tiene que ver con la irrupción de nuevos sujetos. Bueno, entonces empiezo por el primero. En primer lugar, cuando se habla de tecnosociabilidad en las sociedades contemporáneas, se está haciendo alusión a un proceso por el cual las tecnologías de comunicación digital, a esas nos referimos, no a cualquiera, las técnicas de comunicación digital van permeando las comunicaciones que se plantean entre los sujetos y las máquinas, y entre las máquinas y las máquinas. En esos 3 entornos en que se desarrolla el flujo, digamos, de las interacciones de sujetos entre sí y de sujetos en interacción, básicamente con mensajes. Mensajes que pueden ser producidos por grandes medios,
mensajes que pueden ser producidos por grupos de usuarios, mensajes que pueden ser producidos por redes. Es decir, en todas las direcciones posibles, la circulación de mensajes está siendo cada vez más intervenida por esas tecnologías que llamamos de comunicación digital. Podríamos decir, la tecnosociabilidad tiene que ver con la creciente influencia que tienen las tecnologías digitales en la producción de comunicación entre los sujetos y por lo tanto también en la producción de subjetividad. Porque la comunicación es una dimensión fundamental de la producción de subjetividad, especialmente en las sociedades contemporáneas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en principio a la importancia que van teniendo las computadoras, que son como la primera oleada, digamos, de digitalización de las relaciones de comunicación. Y el segundo tiene que ver fundamentalmente con los objetos móviles, con las tecnologías móviles de comunicación, que es una segunda oleada que se monta sobre la primera, la complementa y en algunos casos la va desplazando. Obviamente esto está fundamentalmente protagonizado por los teléfonos, pero con el paso del tiempo también por las laptops, por los netbooks, digo, cuando pensamos en adolescentes eso es muy importante, y a la larga también por todos los objetos de nueva generación que van a ir apareciendo, al principio las tablets y después los phablets, o sea, esa mezcla de teléfono y tablet que es el futuro de la comunicación digital manual, por decirlo así. Me refiero a ese mundo y a lo que significa ese mundo desde el punto de vista comunicativo, porque en la medida en que cada vez estos objetos móviles están más presentes, en primer lugar suponen que la comunicación con la red se va haciendo ubicua, es decir, no importa dónde estemos, siempre intentemos estar comunicados con la red, y después la instantaneidad, porque en la medida en que esos objetos portables permiten en tiempo real acceder a las redes, a las autopistas digitales de circulación de la información, entonces eso se va convirtiendo en ubicuo e instantáneo al mismo tiempo, simultáneamente. Obviamente esto se ve facilitado con el paso del tiempo porque tanto los precios de los dispositivos como los precios de las tarifas son cada vez más bajos a medida que pasa el tiempo. Con lo cual podemos establecer que a la larga va a ser una tendencia que se va a universalizar. Hoy en día esto es universal entre los sectores medios altos urbanos, tiende a crecer entre los sectores medios bajos, que está casi en un 70%. Cuando uno se traslada a los jóvenes, ese 70 se convierte en un 80-85%, pero de acá a 10 años va a estar todo cubierto. O sea que es una tendencia que se va a consolidar. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? Rápido, si paso al punto 2. La comunicación interpersonal sucede a través de esas redes. Segundo, la comunicación con los medios tradicionales, o sea, los antiguos medios llamados analógicos, empieza a caer dentro de esas redes. La relación con la radio, con la televisión y con la prensa gráfica, los medios con los cuales nos dábamos cierta idea de la existencia del mundo y sus cambios, se va metiendo por dentro de esa red. Y el tercer punto, muy interesante, es que aparecen nuevos medios dentro de estas redes, que son medios que no tienen nada que ver con los medios tradicionales y que conviven, se superponen y compiten también, e intervienen a los medios tradicionales. Esas tres cosas son las para bien y para mal. 2. Pasamos a las prácticas. ¿Cuáles son las prácticas y los usos más frecuentes entre los adolescentes? Bueno, según encuestas de distinto tipo, hechas por el Ministerio de Educación, no tendría tiempo de mostrar esos datos porque se llevarían media hora el análisis, pero yo después se los voy a dejar así, se los llevan y los miran tranquilos. Y después también por otro tipo de estudios hechos por equipos de investigación, por ejemplo, lo que yo dirijo en la UBA, diría yo que si tenemos que ubicar los usos de acuerdo a la frecuencia entre los adolescentes, entre los 11 y los 18 años más o menos, para tener un universo común, a veces 12 y 17 según el estudio, pero en general todos coinciden con el orden, no tal vez con el peso que le dan a cada cosa, pero el orden es siempre el mismo en todos los estudios, no solo en Argentina, también pasa afuera, o sea que parece que es el orden de los usos y las apropiaciones de estas tecnologías. En principio el primer uso al que más tiempo se le dedica y más energía es el uso interactivo.
Los adolescentes dedican fundamentalmente a la interacción, el empleo de estos dispositivos digitales, lo cual apoya la idea de la tecnosociabilidad, porque construyen sus redes de socialización, ¿no es cierto?, a partir justamente de las redes sociales, entre las cuales la más usada siempre es Facebook, pero también empiezan a aparecer otras dos redes en competencia. En principio Instagram, dentro de lo que es Internet, y fundamentalmente a partir del uso con el teléfono de las redes de WhatsApp, que es una manera de construir redes en un espacio que no es de redes, pero que termina funcionando como redes. Ese es el primer uso. No hace ninguna distinción de sector social. No importa de qué sector social venga, si los chicos son de una ciudad o de otra, es el 80%, digamos, de la preferencia de los adolescentes. Segundo punto es la navegación. Cuando hablamos de navegación, obviamente hablamos de un concepto muy amplio, pueden entrar muchas cosas, pero en principio tiene que ver con búsquedas. Cuando hablamos de navegación como género, digamos, como forma de interacción comunicativa digital o hipertextual, la navegación entonces es una de las prácticas que más se realizan en segundo lugar, y tiene que ver con búsqueda de información. Ahora, cuando analizamos qué tipo de búsqueda de información se trata, es una búsqueda de información vinculada con urgencias que tienen que ver con el consumo cultural, con los gustos y las preferencias de los adolescentes. Obviamente ahí también aparecen cuestiones eróticas. Nosotros tenemos un pequeño subterfugio siempre en nuestra investigación. Sacamos la palabra pornográfica porque queda feo y todo el mundo dice que nunca se mete en eso. Pero cuando le cambiamos la palabra y decimos erótico, ahí sí aparece. Con lo cual, suponemos, digamos, es una manera de probar algo que nosotros intuíamos que pasaba, especialmente entre los varones. Pero bueno, es uno de los tópicos de búsqueda, el tema de la sexualidad. Y todo lo que tiene que ver con información vinculada con los ídolos musicales o de la industria cultural, que son seguidos por los chicos y por las chicas, obviamente. Contenidos que tienen que ver con el cine, con la televisión, a los que les gustan, por ejemplo, cuestiones gráficas como puede ser el cómic, también suelen buscar. O sea, tiene que ver con ese amplio universo del consumo cultural, que es el segundo punto de atención de los chicos. ¿Qué buscan? Bueno, fundamentalmente datos, música, imágenes, textos que tengan que ver con esos objetos de atención y de interés. Lo separamos claramente del tema estudio. Por si a alguien le interesa, el estudio siempre aparece en cuarto o quinto lugar. Malo, ¿verdad? Tendríamos que después analizarlo bien, pero cuando se busca información para trabajo de la escuela o resolver cuestiones de la escuela, aparece en el quinto lugar porque en general los chicos lo que hacen mucho es que el primer uso les funcione para resolver problemas. O sea, es el uso comunicativo. El que encontró y rápidamente comparte con los demás y rápidamente resuelve problemas de la escuela, un poco sacándose la de encima, no quiere decir que estudie, sino que resuelve la urgencia escolar, ¿no es cierto? Pero cuando buscan específicamente cosas que tienen que ver con un contenido que no sea de la industria cultural, eso aparece en quinto lugar. Así que lo avanzo y lo dejo. El tercero tiene que ver con la utilización de las redes de video y de audio streaming, fundamentalmente YouTube. Es muy interesante entre los adolescentes el uso de YouTube. YouTube es casi como un sinónimo de Google. Así como los adolescentes no usan el correo electrónico porque es muy pesado y prefieren Facebook y WhatsApp, bueno, todo lo que los mayores buscamos cuando queremos encontrar música, audio, imagen, etc., eso lo resuelven todo en Facebook. Facebook es como una especie de YouTube es como una especie de metaplataforma dentro de la cual se accede a un montón de otras cosas que les interesan. Y, por ejemplo, escuchan música por Facebook, miran películas cortadas por Facebook, por YouTube, la tengo con Facebook. Se nota que soy viejo. Hasta tal punto que se está hablando de una generación prácticamente centrada en YouTube, o sea, en Facebook y en YouTube, por eso se me chicotea. Le dicen youtubers en algunos casos. Los youtubers son más que nada los que publican en YouTube, que son un grupo dentro de los adolescentes más reducido porque implica cierto conocimiento de cosas y además porque tienen que tener producciones que sean relativamente originales y no tengan problemas de derechos. Porque si ustedes suben a YouTube algo que tiene un fondo musical que está registrado, YouTube se los devuelve. Entonces va reduciendo la publicación. Pero de todas maneras publican y consumen
en orden inverso, consumen y publican, y es muy importante el audio streaming y el video streaming. ¿Por qué? Porque lo usan de telón de fondo mientras hacen otras cosas. Ese es el tercer uso. Se puede mirar o escuchar algo mientras se chatea con los amigos o se participa en redes con los amigos. Bueno, el cuarto punto es el de los juegos en red, fundamentalmente masculino. En esto sí hay una separación, casi les diría, de 3 a 1 y a veces de 4 a 1. El juego en red es el cuarto uso de la red en términos de tiempo y en términos de frecuencia y, digamos, absorbe buena parte de las energías juveniles, básicamente masculinas. Paso al tercer punto. Urgencias y soluciones. ¿Por qué todos estos usos? Bueno, rápidamente, porque como todos sabemos, los adolescentes están en un momento en el cual les surgen una serie de inquietudes, una serie de problemas, una serie de dudas que a veces pueden resolver con los adultos y a veces no tanto. Que a veces las pueden resolver con los adultos y no las quieren resolver con los adultos. ¿Por qué? Porque es un momento de búsqueda de límites, búsqueda de autonomía. Para encontrar la autonomía muchas veces hay que luchar contra límites impuestos y también autoimpuestos. Y es un momento de mucha combustión individual y grupal. Como todos ustedes saben también, trabajan con adolescentes, es la edad, digamos, de los contrastes por excelencia. Y en ese caso, entonces, la red y la tecnosociabilidad cumplen un rol importantísimo entre los adolescentes. En primer lugar, porque es una fuente para resolver dudas. La famosa duda sobre la sexualidad, sobre la identidad, sobre la orientación de objeto sexual, todo ese tipo de cosas generan una especie de sujeto en situaciones de consultoría. Son muy consultantes los adolescentes, por eso resuelven entre pares y cuando no, acuden a la red. Y la red les ayuda muchísimo a resolver esas cuestiones. Obviamente la inquietud por la sexualidad, que es tan importante, en muchos casos la red ayuda, contribuye a dar información, buena, mala, jugosa, no jugosa, pero lo cierto es que ahí está la red para cubrir esa demanda. Ya tenemos amarillada. 3 minutos me quedan. Bien. Segunda cuestión, la sociabilidad. La adolescencia es el momento en el cual el grupo de pares, ¿no es cierto?, ayuda al chico a salir de la crisis que genera la pubertad. Y el grupo de pares, como se sabe, depende básicamente de la comunicación horizontal. Desde ese punto de vista, las nuevas redes que se pueden armar, por ejemplo, con los teléfonos celulares, con WhatsApp y con Facebook, son fundamentales para los adolescentes porque es la continuidad del grupo de pares, o sea, de llevarse el grupo de pares a todos lados. O sea, el grupo de pares ubicuo, es el sueño del adolescente con inquietudes y con necesidad de sociabilidad. Entonces, los pares, el contacto, la comunicación, el mantenimiento del lazo, pasan ahora, además de por las instituciones y las instancias de socialización tradicionales del espacio real, pasan también, se duplican en el espacio virtual. Y última cuestión, es el momento en la adolescencia también en el cual uno se pone de alguna manera en oferta afectiva, pero también sexual, siendo más chiquito, más grande, eso obviamente se va profundizando. Y la búsqueda del amor, que es uno de los temas tópicos centrales de la adolescencia, podríamos decir literariamente desde Romeo y Julieta para acá, o sea, es un tema central de la adolescencia, encuentra en las redes sociales un conjunto de mecanismos que facilitan justamente la oferta y la comunicación. Miren redes de Facebook de chicos y chicas, no importa el sector social, la edad, entre los 13 y los 15 años, traten de que no sean parientes, así no se asustan mucho, y van a ver con cuánta poca ropa se puede salir en una foto. Especialmente si se ve lindo, o sea, si está dentro de los cánones deseados por los demás. O sea, es una galería de oferta y demanda, Facebook, y también se la puede ver desde ese punto de vista, por eso para los adolescentes es importante. Una cosa, a medida que aumenta la edad, la persona empieza a parecer vestida. No sé si es porque se pone más fea o encuentra pareja, pero lo cierto es que no está en disponibilidad, que eso es muy típico de la adolescencia. Y obviamente el tema de la popularidad es la respuesta inmediata, el reconocimiento a la oferta de sí. En otras épocas estas cosas se hacían en los bailes. Bueno, esto ahora, además de los bailes, se hace también en la galería de Facebook, que son ideales para esto. Cierro entonces juntando eje 4 y 5, a ver si puedo. Tenemos una cuestión de
Digamos, la cuestión de la identificación y la cuestión de la convergencia. Lo voy a decir rápidamente. Todos los ejes de identificación empiezan a verse intervenidos, en principio, e interferidos por esta tecnosociabilidad. La sociabilidad tradicional de los adolescentes ahora es sociabilidad más tecnosociabilidad, las dos cosas juntas, y de acá para siempre. Eso no va a cambiar. O sea, si entendemos bien cómo funcionan estas cosas, por ahí tiene vocación de futuro. Pero en principio, la presentación del yo ante los demás es algo que se está volviendo plástico. A mí no me convence del todo esa idea de que la intimidad desaparece, la intimidad se juega en otro terreno, o sea, va a terrenos más ocultos, pero lo que sí es cierto es que la intimidad de nosotros los adultos, para los adolescentes está en cuestión. Tienen una intimidad mucho más ventilada, por decirlo así. Yo le digo ciber desinhibida, otros le dicen extimidad, que es mucho más lindo, pero para mi gusto es demasiado extremo. Pero lo cierto es que el yo con el sí mismo empiezan a mostrarse en público mucho más que en décadas anteriores. La construcción de nosotros, segundo eje de identificación, donde están los grupos de pares, los amigos y las redes, también aparecen crecientemente mediados. Ya no hay grupo de pares no mediados. Los grupos de pares están mediados y además por la industria cultural, y además por las redes sociales, y además por la comunicación inmediata. Ese es un punto importante a tener en cuenta, porque cualquier crisis grupal, como cualquier solución grupal, va a pasar por las redes. O sea, es un ámbito de observación, un ámbito de trabajo novedoso. Y último eje de identificación tiene que ver con la construcción de las grupalidades o las comunidades a nivel más ampliado, que en otra época eran puramente imaginarias, y que ahora son imaginarias, obviamente, pero también son imaginarias y virtuales. Virtuales en el sentido en el que puede haber un cierto intercambio o comercio, solo que se realiza en las redes. ¿A qué me refiero con convergencia para cerrar? Vamos a plantear tres ejes de convergencia. Pueden ser muchos, pero estos tres me parecen los más fuertes para los adolescentes. En primer lugar es que de acá en más, on y off, como se dice ahora en términos técnicos, ¿no? Pero en otros términos podríamos decir realidad real, realidad mediada, van a estar cada vez más mezclados, van a ser inseparables. Yo diría, con el paso del tiempo los vamos a poder distinguir, nos va a costar cada vez más distinguirlos, porque imagínense, vamos hacia formas, digamos, de realidad ampliada también. Hoy todavía son tecnologías un poco verdes, pero cada vez existen más. Todos ustedes la usan, por ejemplo, cuando usan un GPS. O sea, está el mundo y está el mundo aumentado por información. Les permite ver cosas que por ahí no ven. Con una pantalla simplemente de celular, uno apoya en un lugar, mira así, reconoce el paisaje con el GPS y se puede dar cuenta de hitos históricos o cosas que el paisaje no nos dice. Bueno, eso va a tender a multiplicarse con el tiempo y para los chicatitos o eso, cuando aparezcan los anteojos, eso que se pueden manejar con la voz y ese tipo de cosas, va a tender a ser cada vez más frecuente. Hoy está en germen, pero es el futuro. Va a estar totalmente mezclado lo on y lo off. No lo vamos a poder separar. Distinguir con suerte, separar. Segunda cuestión, mundos analógicos y mundos digitales antiguos de la comunicación van a quedar totalmente interpenetrados, mezclados y no se van a poder separar más. Y esto es cada vez más fuerte entre los adolescentes. Digamos, yo siempre pregunto, ¿hicieron alguna vez el chiste de preguntarle a un adolescente si sabe que alguna vez las computadoras no estuvieron conectadas a internet? Eso nos pasó a nosotros en nuestra investigación. Decían, ¿pero cómo? ¿Para qué servía una computadora? ¿Qué hacían con eso? Bueno, muchas cosas. Bueno, pero ¿por qué? Porque para eso la computadora es internet. Ya es un teléfono es internet. Con el tiempo no lo van a entender ni para el teléfono. Es más, piensen que el teléfono ya no lo usan más para hablar por teléfono. Porque claro, entonces prefieren el SMS, que es mucho más rápido. Cuando ven que los adultos usan mucho el teléfono, dicen, es que no lo sabe usar. Cuando hablan mucho es que no lo sabe usar. Bueno, y los medios de comunicación que se están digitalizando, hay una especie de consumo de medios que ya pasa por una especie de selección y combinación que hace el usuario. Es el jefe de programación. ¿Es el tercero? ¿Es el tercero? No, seguimos con el segundo. Donde, por ejemplo, miran televisión a través de YouTube, miran series a través de sitios de series, y después
Lo que pasa con los chicos de las familias que tienen Smart TV es que después entran por internet y adentro del aparato televisor, que para nosotros es un televisor, para eso ya empieza a dejar de ser, se desdibuja la frontera, entran a internet y miran contenidos antiguos de televisión. Esos son procesos de remediación, ¿no? Se llama también desmaterialización, rematerialización de los medios, que lo hacen los chicos, no tanto nosotros. Obviamente esto en sectores medios altos para arriba, pero que con el tiempo se va a ir generalizando. ¿Y a qué lleva eso? A que no sepamos bien qué es la televisión ni dónde está, qué es la radio ni dónde está, y qué es el diario ni dónde está. Cosas que me parece a mí que son preguntas para una generación, de la mía, nostálgica y vieja, que sabe que va a morir, porque en la generación de mis hijos para allá, estas preguntas no van a tener ningún sentido, porque no les importa, ya está todo contramezclado, uno sobre el otro. Géneros de la comunicación, puntuaciones, valoraciones, etcétera, van a empezar a funcionar en otro ecosistema de la recepción, que no es el mismo. Última, aparecen nuevos lenguajes y géneros todos mezclados. Ese es el tercer eje. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a separar texto, audio-imagen, secuencia sonora. Los chicos lo mezclan. Y es más, empiezan a entrar en nuevos géneros, que son los géneros, por ejemplo, que tienen que ver con las redes, YouTube, o que tienen que ver con todos los transgéneros que empiezan a aparecer en Internet, que antes eran impensables. O sea, un cómic que se convierte en juego, que se convierte en película, que se convierte en serie, y todo eso entremezclado. Cosa que nosotros decimos, claro, esto es un videojuego, esto es una novela por entregas, esto es una película de cine, esto es un episodio de televisión. Ellos dicen, no, es la misma historia, con distintas partes. Entonces uno le dice, no, hijo, tenés que diferenciar los géneros. ¿Y para qué? Ese es un problema antiguo. ¿Qué problema trae esto? Un problema para la escuela. Que la escuela enseña géneros acotados. Bueno, lo dejo ahí, pero ahí están los 5 años. Gracias. Bueno, me dijeron que siga. Pongo que lo voy a contar. Bueno, les cuento un poquito de mí y de lo que les voy a presentar. Chicos.net, como dijo Elisa, es una asociación civil y que uno de los programas más grandes por su origen, porque nosotros nacimos como un sitio de internet para niños hace 15 años, entonces desde hace 15 años que venimos interactuando con lo que son los niños, los contenidos, cuando era web 2.1, web 2.2 y ahora web 2.3 y más, o sea, los chicos interactuando mucho con los sitios, venimos entendiendo mucho qué es lo que pasa con los chicos interactuando en este nuevo mundo. Desde el origen nuestro, que fue este sitio, armamos una asociación civil en donde uno de los temas más importantes que trabajamos es la relación de los niños con las tecnologías y cuáles son las precauciones, los problemas que pueden llegar a tener, cuáles son las modalidades en que interactúan con las nuevas tecnologías para entenderlo, después cómo desarrollar programas educativos en esa tendencia. Nosotros trabajamos con organizaciones no gubernamentales de toda Latinoamérica y entre todos nos proponemos esto, desarrollar programas educativos en relación a lo que es el uso responsable de la tecnología y lo que es la ciudadanía digital, que ahora les voy a contar cuál es el concepto de ciudadanía digital. Y para desarrollar esos programas, incidir en los distintos actores sociales, lo que desarrollamos son algunas investigaciones, que es lo que les voy a contar. Pero antes de empezar con esta investigación, quería contarles que hace 5 o 6 años nosotros trabajamos con el concepto de Internet segura. Cuando empezamos a trabajar en esta temática de cuidado, de prevención, hay que cuidar a los chicos de las cosas malas que pasan en Internet, el programa se llamaba Internet Segura y estaba avalado por todas las fundaciones, por UNICEF, por Save the Children, por todo el mundo pensando y desde esta concepción, ¿no? Bueno, hay que cuidar a los chicos. Después, entre todos, empezamos a entender que ya
no es cuestión de que los chicos se prevengan de los problemas, que los hay y que tienen que tener las herramientas para frenar y para cuidarse de este tipo de delitos que puede haber en Internet, sino que era más importante un concepto que tenga que ver con los derechos y las responsabilidades. Entonces ahí armamos un concepto que tiene que ver, que lo llamamos ciudadanía digital, en donde nosotros decimos que dentro de lo que es la ciudadanía digital hay distintos actores sociales. O sea, la ciudadanía digital es un mundo, una nación en donde todos convivimos, pero no solamente nosotros, conviven las empresas, conviven los niños, conviven las escuelas, conviven los padres, conviven los gobiernos, las leyes, entonces los diputados, senadores, o sea, todos convivimos en este mundo porque todos utilizamos las redes sociales, todos utilizamos los medios tecnológicos, las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces lo que tenemos que pensar es, bueno, este mundo, Estado-Nación, ¿cuáles son las nuevas leyes que nos van a regir? Las leyes tanto formales, que pueden ser las que se hacen en los países y las que se hacen internacionalmente, porque el problema de Internet es que no tiene límites geográficos, entonces ya tenemos que pensar en otro tipo de leyes. Pero bueno, ¿cuáles son estas leyes formales y también cuáles son las leyes más intrínsecas, más acotadas a los medios en donde cada uno está viviendo? Por ejemplo, una escuela, por ejemplo, una familia. O sea, ¿cuáles son los derechos, las responsabilidades y las pautas que se ponen en cada uno de estos microambientes para poder utilizar y para poder aprovechar al máximo estas nuevas tecnologías? Entonces, para armar todo este tipo de programas, para meternos cada vez más en este mundo de la ciudadanía digital, en donde yo al principio había pensado en contarles, bueno, cuáles son los riesgos que tenemos, todo eso lo pueden encontrar en el sitio de chicos.net, todo lo que tiene que ver con prevención, con programas educativos está ahí. Pero bueno, me va a ser un poquito más difícil, pero lo que les quería contar es una investigación que estamos terminando ahora, o sea que no está terminada, que les voy a dar solamente unos avances, que tiene que ver con explorar un poquito más cuál es este nuevo mundo de los niños y la tecnología, cómo interactúan entre ellos y especialmente cómo es la relación de esta interacción de los chicos y los padres por otro lado. Entonces es una investigación un poco sui generis, no es académica 100%, pero tiene varias fases en donde coexiste. Bueno, vamos a... Dale. Entonces es una investigación de 3 países, como vemos acá, Argentina, México y Brasil, en donde lo que queremos ver es esta construcción de subjetividad, o sea, qué es lo que modifica la vida de los niños en su interacción, en su entorno, la irrupción de las tecnologías, que es lo que cambia, y la relación de estos chicos con sus progenitores. Sí. Entonces la definición 1 es la fase 1 es, bueno, nos juntamos un grupo de expertos, el grupo que lideró esta investigación, para ver, bueno, cuál era la problemática. Entonces hay, una vez definido que tenía que ver con la ciudadanía digital, que tenía que ver con, queríamos entender los usos y costumbres y cómo iba cambiando. O sea, nosotros habíamos hecho una investigación parecida hace 5 años atrás, pero la pregunta era, ¿los chicos están cambiando esta modalidad de interactuar, de apropiarse de las tecnologías? ¿Los padres han cambiado ahora que son 5 o 10 años más grandes de los que nosotros investigamos la vez pasada? Entonces hicimos este abordaje metodológico, que tiene que ver, por un lado, que es lo que más les voy a mostrar ahora, es una fase exploratoria en donde hicimos focus group con los padres y grupos etnográficos con los chicos de los 3 países. Los focus group de los padres son, no sé si conocen las técnicas, pero es un grupo de, en este caso eran entre 6 y 10 padres, de un nivel socioeconómico determinado, con chicos, con hijos de determinada edad, en donde un facilitador los hace hablar de la temática de cuál es su relación con la tecnología y qué es lo que ellos ven en sus hijos con las tecnologías. Y después, lo más interesante de todo, que yo participé en algunos y realmente fue increíble, hicimos grupos etnográficos con los niños y niñas. O sea, esta investigación es de chicos de 6 a 12 años, entonces separar de 7 a 12. En realidad
pusimos de 7, pero agarramos de 6, lo que pasa es que a lo largo del año fueron cumpliendo 7. Estos grupos etnográficos son grupos de chicos de la misma edad, del mismo grupo social, en donde nosotros, los investigadores, buscan una casa de familia que habilita al entrevistador y a los observadores a ir a ver lo que sucede, y son de 4 a 6 chicos, amigos entre sí o de un grupo determinado, en general son de la misma escuela, del mismo grado, que van y con el facilitador van hablando acerca de esta temática. Entonces salen cosas muy ricas que después, en la próxima fase, empezamos a definir como las preguntas eje, que después las vamos a terminar de constatar con la fase cuantitativa. Estos son algunos de los... Bueno, entonces hicimos los grupos etnográficos y los focus group, después entrevistamos a todos estos expertos y académicos, que en realidad fue bastante difícil definir desde quiénes tomar contenidos. ¿Por qué? Porque una investigación sobre usos y costumbres de los niños, pero orientada a todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños, que es nuestro tema, de prevención y de cómo los chicos tienen que actuar en relación a las nuevas tecnologías y los padres, tiene distintas variables. Tiene sociólogos expertos en el tema de culturas infantiles, tecnológicas y juveniles como Marcelo, tiene que ver con gente que está trabajando específicamente el tema de prevención con los niños, tiene que ver con los educadores, los psicólogos en general. Pero bueno, estos son algunos de los investigadores. Después yo esta pequeña presentación se las voy a dejar si quieren. Pasemos una más. Y después, bueno, en este momento se está haciendo una encuesta a 400 chicos de los 3 países, en donde ya esta encuesta tiene las preguntas que fuimos ajustando de lo que fue saliendo en los focus group y que fuimos ajustando y fuimos iluminando con las entrevistas que les hicimos a los expertos. Entonces, yo ahora lo que les voy a contar, pasemos una más. Lo que les voy a contar sucintamente, y después si quieren seguimos charlando, son los hallazgos que estuvimos charlando con los expertos y con Sergio Ballardini, que es el experto que nos orienta y que con él nucleamos toda la información que ya tenemos, y cómo pudimos organizar todo este bagaje de información en las preguntas que ya salieron a las encuestas masivas de los 3 países. Entonces, bueno, por un lado, o sea, los hallazgos que tenemos, el tema de, o sea, lo que más interesó fue el tema de los padres hablando acerca de los chicos. Entonces, yo ahora les digo estas frases, estas conclusiones que están en stand-by, ahora tenemos que hacerlo cuantitativo. Pero la verdad, ahora van a ver algunas frases que reflejan y que constatan esto que les estoy diciendo. Bueno, primero esto, las TIC como chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque todo para los padres de chicos de primaria, bueno, sí, como habrán visto, es una investigación de chicos de escuela primaria, todo es culpa de las tecnologías. O sea, si los chicos no leen, es culpa de la tecnología; si los chicos no están comunicados en la mesa, es culpa de la tecnología; los chicos de antes jugaban a la pelota y los de hoy no; los chicos están... Entonces, pero es interesante, y lo hablamos con Sergio Ballardini ayer justo que estuvimos con todo esto, porque lo que él decía es: ¿por qué estamos tan preocupados de lo que les pasa a los chicos? No estamos preocupados de lo que les pasa a los grandes, porque en realidad toda esta problemática, él decía, tiene que ver con el rol parental desdibujado. O sea, los papás están desdibujados. El rol parental, que antes era tan sólido, hoy en día está desdibujado, pero no culpa de la tecnología. La tecnología es quien viene como anillo al dedo a lo que está pasando en esta sociedad en este momento. Entonces no es culpa de la tecnología, pero bueno, la gente, las familias, cuando hablan expresamente dicen esto. Este concepto de que las tecnologías vienen como anillo al dedo y no al revés, no es que las tecnologías nos modifican, es de Paula Sibilia, que no está entre los expertos, pero que fue la última que entrevistamos, que en realidad nos voló la cabeza. Creo que ya dije todo esto, pero... claro, bueno, esto que decía, ¿no? Ahora van a ver frases de: antes jugábamos a la pelota, ahora los chicos no juegan. Y como una cosa muy potente de, bueno, toda la culpa de los males del momento está en la tecnología. Pasamos.
Entonces, bueno, y después cuando les preguntamos, como de vuelta, los programas educativos que nosotros hacemos, que tienen que ver en este área con, después que los chicos puedan construir sus propias pautas de autocuidado, que puedan navegar y usar y expresarse con las redes sociales sin tantos riesgos, entonces siempre preguntamos, bueno, si tienen pautas, si en las casas les ponen pautas, o cómo hacen para que los chicos no tengan riesgo, cuáles son los riesgos que ellos ven en relación a los chicos con la tecnología. Y lo que nos sorprende es que la mayoría, el miedo que tiene es solamente del tiempo, o sea, que piensan que se van a volver idiotas estando muchas horas, y de que rompan los aparatos, ¿no? Como un miedo de lo que puede pasar, que si usan mucho les van a entrar virus, que demás. Y no hay una gran conciencia del resto de los riesgos, que aunque son muy pequeños, es importante que los padres tomen conciencia de esto. Y después, bueno, esto que nosotros trabajamos tanto como el uso responsable de las tecnologías, no existe en ningún lado, pero bueno, esto tiene que ver más con un análisis y con un hallazgo que nos sirve a nosotros para entender cómo modificar los programas. Sí, pasa. ¿Esto ya pasamos? Sí. Los chicos, bueno, acá es interesante porque acá ya empiezan algunas cosas que vemos desde los chicos. Los chicos se ven a sí mismos como expertos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que tienen una sensación de inmunidad, de que ellos van a poder con todo. Y lo que nosotros trabajamos mucho es que los chicos no son expertos en nada. O sea, ¿cuál es el problema de los adultos y de los chicos? Es que los adultos se corren de ese rol parental porque en general está desdibujado, y como decía antes, es un problema social que está desdibujado el rol parental. Pero especialmente cuando hablamos de las tecnologías, el problema es que los padres piensan que al no saber de ese dispositivo, entonces se corren, porque los que saben son los chicos. Cuando no ponen en juego todo lo que tiene que ver con la parentalidad, la experiencia, el saber, la concepción del mundo, que por tener más años y por tener la experiencia de vida y por ser los responsables de esa crianza, los pueden ayudar a prevenir problemas. Pero bueno, complementariamente a esto que les digo, es que los chicos se sienten inmunes y no tienen ningún problema, se sienten que pueden hacer de todo en las tecnologías, y que no es así, que sería muy importante trabajar esta temática. En una de las entrevistas estas, porque ellos se sienten como expertos, y cuando fallan, lo que ven es que tienen que, cuando uno les pregunta a quién recurren, empiezo de vuelta. El otro día en una de las casas de familia, un chico le dice, no, porque yo navego por internet, tenía 7 años, yo navego por internet y estoy solo. Y entonces la entrevistadora le dice, cuando vos tenés un problema, ¿a quién le preguntás? A mi hermano. Ah, ¿y cuántos años tiene tu hermano? 13. Entonces, como el gran asesor de este nene era su hermano de 13 años, no era un adulto. Entonces, bueno, pero por otro lado, cuando uno escarba un poco más, ellos saben que los papás no saben, pero es importante el apoyo de los padres al final. Entonces, esto que los padres se van desdibujando y los padres se van corriendo, los chicos al final piden la ayuda o el pedido de consejo de los padres. Y por otro lado, esto también tiene que ver con los programas que hacíamos y cómo nos va modificando también la nueva realidad. Es que nosotros hace 5 años, cuando siempre nos llamaban de un diario y nos decían, bueno, ¿cuáles son los 10 consejos para los padres para prevenir los problemas en la familia, qué sé yo, de las tecnologías y cosas? Una de los 10 consejos que decía, seguro era que la computadora esté en un lugar público de la casa para que los padres puedan ver lo que suceda. Ya está, olvidémoslo, desde el nene de 2 años que está con el iPad es imposible poder esto. Entonces hay que cambiar, o sea, si ya no podemos decir, si ya los padres no podemos estar cuando los chicos están conectados, bueno, ¿qué es lo que podemos, cuáles son los recursos que tenemos que empezar a construir para cuidarnos más y para cuidarnos a ellos y para que ellos se puedan cuidarse? Ya está, ¿no? Sí, me mareo. Y esto, bueno, que no hay cuando nosotros decimos ciberciudadanía, tiene que ver con esto que decía, cuando uno les pregunta tanto a los chicos como a los padres, por ejemplo, bueno, si tienen algún derecho cuando están en internet, o si por ejemplo, si tienen algún problema en Facebook, o si los agredieron, si saben qué tienen que hacer, o si los postearon, o si quieren bajar alguna información, a dónde tienen que recurrir, no tienen idea, ni los padres ni los chicos.
Y esto es muy también interesante, ¿no? Porque estamos de vuelta. Yo manejo y trato de promover mucho este concepto de ciudadanía digital y de que vivimos todos en una nueva nación sin geografía, pero que entonces tenemos que entender cuáles son las reglas, los derechos y los deberes de esa nueva nación para poder interactuar lo mejor posible. Pero bueno, ahí no se sabe nada. Y entonces ahora me quedan, ¿no? Manolo, que yo hablo. ¿Cuánto? 3 minutos. Está bien. Ahora lo que les voy a mostrar y después las preguntas son algunos comentarios, tanto de los padres como de los chicos, que un poco nos empezaron que justifican lo que dije y que fueron las que iluminaron las preguntas de la encuesta que ahora se está haciendo. Se los comento yo, igual los dejo, pero los carteles que vean con verde son de padres, los carteles que vean con naranja son de los chicos, expresiones de los chicos. Entonces, este papá, ¿no? Esto me retruca, es culpa de la computadora, ¿no? No, esto yo les digo verde, perdón, soy daltónica. Bueno, este es verde. Amarillo verdoso. Bueno, entonces son de los padres, pero el primero es esto, ¿no? Lo que yo les decía antes, el primero es, ya vienen con esa impronta, todo por culpa de la computadora. Y el segundo, cuando yo era chico no tenía la compu y era más sano. Después, bueno, otra vez, ¿no? También siempre tu abuelo a vos te decía cuando yo era pibe, ¿no? Como, bueno, después los papás, pero más interesantes son las de arriba, ¿no? Que son frases así fuertísimas y que uno después dice, bueno, ¿cómo salimos de esto? Sí, pasamos, Elisa. Acá vamos a ver la del costado, ¿no? Que tiene que ver con lo que yo les decía. Este es otro chico que dice, él estaba diciendo que si uno está, ¿para qué le sirve el celular? ¿No? Porque yo le decía, ¿pero para qué le sirve el celular a los 8 años, ¿no? En un barrio, vivía en un barriocito. Y él dice, bueno, porque podés llamar a tu hermano si estás perdido. Te viene a buscar y te lleva a casa, ¿no? Como bueno, de vuelta, ¿no? Los referentes son los hermanos mayores y los padres están un poco más desdibujados. Y estos son los papás, porque también lo que nosotros estamos viendo es, claro, todos los padres se quejan de los chicos adictos a internet, la cantidad, los celulares arriba de la mesa. En todas las encuestas, en todos los focus que hicimos, salió el tema de los chicos quejándose de los padres con el celular arriba de la mesa, que vamos a ver algunos de los comentarios. Pero acá, bueno, acá el comentario del verde amarillo es de adultos, ¿no? De los papás de los chicos diciendo, bueno, yo me desespero. De desesperación se me hace una vida. Me pongo loca, me estoy perdiendo todo, ¿no? Dice una mamá, ya no es un chico, es una mamá la que está diciendo eso. Sí, pasamos. A ver, acá. Los grandes, miren el primer cartel, bueno, los que pasa están desdibujados los colores, pero el de arriba es naranja y el segundo es... ¿Qué dijimos? Amarillo. Los grandes usan la tecnología para cosas serias, importantes, nosotros para jugar. Y esto nos daba risa, me decía, hasta si tengo que hacer la tarea, busco la compu de mi mamá, como diciendo la compu de mi mamá, porque es más sólida los chicos. Y este comentario de los padres, para nosotros es algo de intimidad, ellos es un juego, constatando lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Ahora, miren la frase de esta mamá de abajo, ¿no? Que también lo vimos, o sea, lo que sale... Estas frases no son únicas, son representativas de un montón de frases. Esta mamá dice que eso, que juega al Candy Crush, porque bueno, fue más, pero que les dice a los chicos que está trabajando. Está analizando la solución. A veces las cosas son ciertas, están haciendo el trabajo de la facultad y ya son recreados. Claro, pero a ver, ¿qué es interesante esto? Yo les estoy contando esta investigación porque en 5 minutos y aparte recién estamos en proceso, ¿no? O sea, de acá a un mes la van a ver en los medios, así que ahora vamos a socializarla. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que de eso se quejan los adultos que los chicos hacen, que dicen que estudian y que juegan. Y los adultos también estamos metidos en... Una anécdota muy cortita, un cumple de 53 años, una amiga de una amiga. ¿No te diste cuenta? Yo me creé otro perfil de Facebook porque entonces me doy vida, si no me quedo sin jugar a esa herida. Son estrategias. Está bueno. Para el cambio. Eso lo hacen los chicos también. No, bueno, pero claro, uno de los 53 ya... Bueno, pasamos.
espacio de contradicción, conflicto. Los papás, preferís que esté sentado. Otro comentario que sale muy fuerte de los padres, que prefieren que esté sentado jugando a la tecnología. O sea, después se quejan de que le van a hacer. Preferís que esté sentado en la computadora y no que pegue cartulina en la cara. Y esta, bueno, Inés dice que una de las el gris es de los expertos, ¿no? Que no leímos nada porque no va a tener tiempo, pero te doy el chupete electrónico para que no hagas ruido, ¿no? Y esto, yo puedo hacer lo que tengo que hacer. ¿Cómo? Pasado. Bueno, esto también, ¿no? Todas estas contradicciones y ambivalencias que me muestro son comentarios de los chicos, que esto también es muy interesante, como las mamás son las que ponen reglas y los padres son como niños más. Entonces, no fue el único que decía que la mamá no lo dejaba jugar, el papá sí. Después llega el papá y el papá es como un chico más, no sé si te sí, el papá es como un chico, es como y después la queja de vuelta, los adultos que no nos dejan llevar celular a la escuela, pero las maestras están con el celular. Entonces, esto los adolescentes, preadolescentes argentinos, así que sí, dice mamá, hacemos bueno, muy rápido. Cuando los chicos tienen muy en claro, cuando les preguntábamos, vieron que siempre también, otra de las cosas que siempre nos hacen cuando llaman de periodistas, los periodistas en general tienen preguntas todos tienen la misma pregunta. Entonces una siempre es si los juegos violentos hacen chicos violentos, ¿no? Y aparte son preguntas tan simples que uno nunca sabe muy bien qué contestar. Pero acá es muy interesante cómo los chicos contestan y justifican que ellos saben cuál es la vida real y cuál es la vida en el juego, ¿no? Miren este segundo, que la convencí a mi mamá de jugar al GTA porque no mato a gente inocente, te dice, solo mato a contrabandistas. Pero después hay otro que dice, creo que es arriba, no, abajo, un auto manejado por computadora no pasa el semáforo en amarillo porque respeta las reglas. Como que tienen, hasta ellos pueden jugar con esto de, bueno, acá se respetan las reglas porque no somos argentinos en la calle. Sí, pasamos alguna más. De vuelta, no esto que los chicos saben separar. En el perfil del Face, trabajo de mi villano favorito. Pero es un juego. Es como que él dice, juego en el Barcelona, qué sé yo. Pero hay gente que miente con maldad. O sea, ellos tienen en claro cuándo es un juego, cuándo es un bullying o, bueno, algún otro tipo de violencia que, bueno, no llegamos a hablar hoy, que tiene que ver con otro tipo de cosas. Pero los chicos registran, o sea, creo que un poquito la conclusión, y después seguimos, es que los chicos tienen un montón de herramientas que les dio este mundo, que están viviendo, tecnológicas, entienden cuando es adentro y afuera, aunque para ellos todo, como decía Marcelo, es un ir y venir, o sea, ellos tienen mucho más mezclado. Nosotros decimos que está en una cinta de Moebius, porque entran y salen sin ningún tipo de solución de continuidad, o sea, está todo el tiempo sin solución de continuidad. Los adultos cada vez más, pero todavía separamos mucho en lo que son los chicos afuera, lo que es el mundo virtual y real. La realidad es que ellos ven todos juntos, pero bueno, tenemos que trabajar con ellos las pautas de estas características que sí se observan con las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que ellos tienen para actuales y cuáles son las que nosotros tenemos que ayudar a construir? Dejo acá y todo esto, acaso, a ver, no sé si quieres poner una más. No, a ver, pasé una más, a ver si hay alguna. Bueno, tenía un montón. No sé, hablo muy rápido. Bueno, después pregunta y en todo caso vemos alguna. Bueno, la verdad que para mí es una alegría compartir un espacio como este. Les cuento que también quise esperar hasta el final porque me costó mucho armar la presentación para hoy. Tuve muchas ideas y demás y realmente me doy cuenta todo el tiempo que no termino de estar cómoda del todo con el tema, con los problemas que se van suscitando y demás. Y creo que tengo dos cuestiones por qué estoy tan
problematizada, más allá de lo que pueda decir mi analista, que no lo traigo acá, ¿no? Uno, en principio, tiene que ver con, digamos, yo vengo de la psicología educacional, del campo psicoeducativo, con lo cual, digamos, cuando lo escuchaba Marcelo, decía qué lindo estar en sociología y poder hablar así de los adolescentes y lo que hacen y demás. Digamos, en psicología estamos un poco más impactados, más fuertemente en crisis para poder decir los adolescentes, los niños, en parte porque se nos quemaron los papeles ya hace un tiempo largo y toda la psicología del desarrollo, digamos, desarrollo y aprendizaje nos viene quedando como muy colapsada y justamente tiene que ver muy fuertemente con, y esto lo vamos a traer, con lo que nosotros llamamos desde el marco sociocultural, pensar al sujeto como un sujeto mediado, o sea, tiene que ver con el problema de las tecnologías en sentido amplio, no solo con las digitales, sino con las tecnologías y las relaciones que los humanos tenemos con ellas, que en ese sentido este nuevo mundo contemporáneo, bueno, nos complica un poco para poder trazar aquellos saberes que en psicología marcaron todos los desarrollos que nos hacían decir la adolescencia es, etcétera, etcétera. Entonces esa es una primera cosa que me complica un poco. Y la segunda, que no es menor, es que yo vengo de, digamos, ya hace, les diría, unos 20 años, por ahí, o un poco más, vengo trabajando en el tema de medios y escuela. Como dice Marcelo, yo vengo trabajando en la reflexión sobre los medios tradicionales y la escuela. Y la verdad es que, bueno, todo esto de las nuevas tecnologías nos entró un poco de costado. Vieron que, no sé si pasa en Uruguay, en Bolivia, por ahí estaba el compañero, pero acá, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, en medio que somos territorios un poquito, que sabemos que tenemos que ver como parientes, digamos, pero hay un espacio que se dedica a las nuevas tecnologías y otros trabajamos con los medios. Y estamos ahí, ¿no? Por momentos nos cruzamos y decimos, vos sos la facilitadora INTEC, sí, bueno, yo vengo con los medios, con el cine, bueno, no, yo quiero hacer algo de cine, vos prestame la máquina, y vamos ahí armando algo, pero en un diálogo que viene siendo un poco algo paralelo. Y la verdad que cuando lo escuchaba Marcela, ahí me vino como una alegría de decir, están con problemas parecidos, ya se van avivando que viene por acá, o sea, se les vino el quilombo de los medios encima y ahí vamos. Entonces creo que, bueno, me alegro mucho de estar en un foro y en una ponencia porque realmente, en parte eso, no traje nada armado porque quería mostrarles algunas líneas de pensamiento que nos ayuden a articular entre todos, un diálogo que yo creo que tenemos que iniciar para reponernos de la perplejidad de este nomadismo, digamos, porque hay una primera sensación que es que frente a esto que enuncia el título de las experiencias nómadas o del cambio, de la transmutación, la sensación que hay es que muchos intelectuales acudimos a repertorizar esta novedad en términos de los chicos hacen más o menos como un Arnold Hessel, digamos, de las nuevas tecnologías y a veces eso, sobre todo de cara a la educación, que ahí es donde yo quiero apoyarme porque por lo menos el campo psicoeducativo es un campo que mira fuertemente a la educación, no termina de servirnos mucho para poder pensar algunas maneras de intervenir. Y yo vengo de la mesa donde estuvo la compañera hablando, Elsa Ibalde, que creo que muchos de ustedes estuvieron compartiendo, el Conectar Igualdad, y bueno, de una mesa muy política, ¿no? Uno escucha ahí y dice, ¡guau! El Estado, el poder, la ciudadanía, y se encuentra acá en un territorio donde vamos a hablar de los sujetos, de la cotidianeidad, de la vida, pero la educación, como ya marcó Sigmund, digamos, Freud dijo, es una de esas profesiones imposibles, porque comporta la política. Y cuando hablamos de educación estamos hablando de política, estamos hablando de poder y estamos hablando de ciertas definiciones que tienen que ver con la acción, más allá de la reflexión. Entonces yo lo que les traje concretamente son 3 cuestiones desde los cuales pensar este tema del nomadismo y de los cambios, desde
la mirada que puedo aportar desde la psicología educacional, y después querría plantear al final 4 cuestiones como temas polémicos para poder pensar. La primera cuestión me parece en términos de, y también las voy a adelantar, de cuando pensamos este tema de los sujetos, la vida cotidiana y las experiencias nómades, es la transformación de los sujetos. Y esto es lo primero que voy a plantear. La segunda cuestión es la transformación de esas experiencias y de la vida cotidiana atravesada por lo que voy a llamar ese oscuro objeto que son las pantallas. Y la tercera cuestión que quiero hablar, que tiene que ver para mí con la cuestión más que nos complica más a los intelectuales, a los que venimos de este trabajo de poder pensar y reflexionar sobre este tiempo, es la cuestión de los saberes. Es el nomadismo pensando en, bueno, ¿qué significa esto para nuestros saberes disciplinares? ¿Dónde vamos introduciendo? Entonces, arranquemos por el tema de los sujetos. En este sentido, yo simplemente menciono 2 cosas que son tan gruesas como una cantidad de libros enormes que leemos. La primera tiene que ver con la transformación de las infancias contemporáneas. Y en ese punto, cuando nosotros pensamos, digo, por lo menos en psicología y yo creo en todo el campo, hoy diría, de la reflexión que hay en ciencias sociales, en el agotamiento del lazo social moderno, en términos de lazo social, lo llamamos esto, a ese lazo social articulado primordialmente o hegemónicamente por los estados nacionales, que tiene como formas las cuestiones de la ciudadanía, de estos formatos tradicionales. Recién Marcela decía, yo me refiero a una nación sin fronteras. Se entiende que hay una apelación ahí de una figura de nación transmutada en algo ciber, que ella de otro orden, que la Argentina, Uruguay. Hoy cuando hablaba la compañía decía, bueno, Uruguay tiene tales características, y estamos apelando a un trazado, que es el trazado que también demarca un territorio que nosotros conocimos como el territorio de la infancia. Y por infancia me quiero referir a un tiempo histórico inventado que puede abarcar incluso también la adolescencia, que es ese territorio que en algún momento la modernidad concibió como el terreno para habitar las escuelas, el momento para educarse, y fuertemente el momento donde no se puede ejercer los derechos plenos que hacen al ciudadano. O sea, un niño o una persona en situación de infancia moderna es alguien que no es un sujeto pleno de derecho para el Estado Nacional. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque es un sujeto que no puede comprar y vender, o sea, no puede hacer ninguna de las operaciones vinculadas al capitalismo, no puede hacer ninguna de las operaciones vinculadas a lo que tendría que ver con las cuestiones civiles, no puede casarse, no puede tener hijos, no puede votar, ninguna, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay algo para nosotros en educación fundamental. Hay un tiempo donde ese tipo, chiquitito, carnecita, está en preparación para lo que vendrá. Hay un tiempo de espera donde su lugar en los colegios tenía que ver con que esa infancia servía para prepararlo para un mundo en el cual se va a desempeñar después. Hay una secuencia, hay un antes y un después. Bueno, pues esto se nos quema. En este tiempo tenemos niños, sí, los seguimos teniendo de chiquitos, pero convengamos que son consumidores desde nuestras panzas. Y de allí en adelante no paran de ser sujetos plenos de derecho para el mercado. O sea, eso que hoy, para nuestro gusto, cohesiona fuertemente el lazo social contemporáneo, que articula muchas de nuestras operaciones, no por nada nos llamamos Mercosur, digamos mercado, que es distinto del ideal latinoamericano de la patria bolivariana, Mercosur, Mercado Común Europeo. O sea, estas articulaciones en las cuales el CUIT es más importante quizás que nuestros DNIs, etcétera, o sea, figuras de mercado, todo esto organiza que estos niñitos, niñitas, son segmentos ya absolutamente captables, interlocutables, etcétera, rastreables, desde
antes de su nacimiento. Y esta, para mi gusto, es la verdadera simetría. Para mí no hay una simetría tecnológica en términos de nativos digitales. Yo creo que la verdadera simetría es que tenemos niñitos que son todopoderosos para el mercado antes de que puedan garparse sus propias cosas. Entonces no es menor este tema, porque hay que estar en una góndola peleando mamá Luchetti, digamos, ahí de por medio. Entonces, en ese sentido, estas infancias son figuras cada vez más fragmentarias, múltiples, que advienen en el escenario de un modo más difícil de cohesionar en un saber compartido acerca de estos seres que los que teníamos en la modernidad. Y esto hace también a la función de los padres y demás. O sea, se nos quemaron los papeles como sociedad en términos también de esos saberes que eran los saberes modernos respecto de la familia, de lo que hacíamos cada uno, y en este mundo contemporáneo donde los celulares generan este nomadismo, este portabilismo, ¿verdad? Hacen también, como bien señala Deleuze, que este nomadismo, más que ser un efecto de una liberación enorme donde vamos a todos lados sin preocuparnos de nada, estamos permanentemente controlados y no hace falta que estemos en ninguna institución para disciplinarnos, porque ahora podemos estar interconectados. Y esta mirada de la interconexión que Deleuze llama sociedad de control, digamos, genera también que haya menor tiempo para ahijar. O sea, las familias también estamos desfondadas en nuestra capacidad de ahijar, y en esto no hay muchas diferencias de sector social. Por supuesto, aquellas personas con mayor vulnerabilidad están más afectadas, como en todos los órdenes, pero también las clases medias y altas estamos con dificultad de cuidar a nuestros hijos frente a las pantallas, por ejemplo, como plantearía. De ahijar, de amparar a esa cría dentro de un lugar donde nosotros le podamos transmitir cierta experiencia, podamos cuidarlo, podamos jugar con ellos, podamos tener tiempo para aportarles tiempo donde, por ejemplo, no estemos consultando nuestro mail, que nuestros múltiples trabajos nos están mandando en el tiempo que antes estábamos en la casa. Bueno, estos paisajes simplemente sirven para trazar que cuando hablamos de infancias, nomadismo, estamos en algunas dificultades para poder pensar allí cómo articular. La otra que traigo ahí, sí, ya de la psicología cultural histórica, o sea, me estoy refiriendo a lecturas neovigotskianas, si se las quiere, de poder pensar esta cuestión de los instrumentos mediadores, o más bien los artefactos colectivos por los cuales mediamos nuestras acciones humanas, también son fuertes cuando pensamos lo que implican en términos de las relaciones sujeto-artefacto, ¿sí? Porque allí nosotros entendemos que esta relación de los pibes mediados por tecnología y de los adultos y esta cultura que es diferente, es absolutamente diferente. Es tan diferente que necesitamos mucho más tiempo probablemente para poder pensar qué hacer con ella, mientras vamos haciendo, pero es cierto que la subjetividad mediada por pantallas es otra. Y ahora vamos a ir a este tema, pero en este punto yo quiero marcar que cuando uno toma una posición de acción mediada como articulador, por ejemplo, en psicología educacional, de cómo va a mirar el mundo educativo, ya ahí hay un problema donde el análisis, y eso lo voy a retomar al final, tiene que ser un análisis situado del aprendizaje. Y eso implica que el problema no es la capacitación docente, como se escucha, o sea, el problema no son la capacitación a padres, armemos escuela para padres, el problema no son los chicos que están cambiados, ni siquiera las tecnologías, es poder mirar con una mirada integradora en la cual analicemos situadamente estos problemas, donde participan las tecnologías y los sujetos distribuyendo el conocimiento entre ellos, en una interacción donde esto que Inés Dussel dice ahí, las pantallas son parte del cuerpo, es como el bastón del ciego, decía Bateson, ¿no? El bastón del ciego no es
una cuestión excedentaria del cuerpo del ciego, sino es una distribución de funciones que nosotros la tenemos en la vista. En este caso, nuestra cultura distribuye en estas pantallas una cantidad de cosas. Pasamos al tema de las pantallas como objeto. Bueno, ahí, digamos, asumo una perspectiva peculiar, que es no diferenciar, o sea, esta perspectiva que Marcelo traía en los usos de los adolescentes, yo creo que cada vez más la tenemos que tener en la manera de pensar estos problemas. No pensar por soporte, no pensar por tecnología, sino pensar, nosotros lo llamamos algo así como una máquina de remisiones múltiples. Para una máquina de remisiones múltiples. Los medios, y para mí las redes sociales son medios, digamos, participan de esta lógica de comunicación, educación como campo donde podemos pensar el tema de la relación tecnología-educación, es poder entender que todos nosotros vamos de una a otra permanentemente remitiéndonos y no hay una diferencia por soporte. Y eso también nos da una mirada distinta respecto de la entrada a la escuela. Porque hace mucho tiempo las escuelas, yo les cuento, yo trabajo en un proyecto de ciudad que, bueno, dialogan, qué sé yo, tratando de entrar. Cuando entra, por ejemplo, las escuelas, cuando les decimos, vamos a trabajar con la tele en la escuela, ni loco. Con el diario en la escuela, con el diario sí. ¿Por qué? Y porque el diario es escritura, bueno, la tele es basura. Bueno, de ese lado, y eso adelanto un tópico que ya trabajamos en su momento con Daniel Mundo, en un libro sobre las transformaciones tecnológicas, nosotros hicimos una investigación con Adriana Puigros y Sandra Cali, más o menos para los 2000, por ahí, sobre cómo estaba entrando la cuestión de Internet a las escuelas antes de estos planes. Y ¿saben lo que hicimos como la investigación era histórica? Nos remitimos a lo que se hablaba sobre la televisión. Todavía teníamos gente, y está viva la gente que introdujo, que trabajó con la televisión en las escuelas en los años 50. Y lo que encontramos es un parecido enorme entre cómo se esperaba Internet en ese momento, que estaba Negroponte diciendo todas estas soluciones del 1 a 1, no por la convertibilidad, que ya murió, también estaba, ¿no? El 1 a 1, y estaba también la cuestión esta de la esperanza, de que las computadoras entren a la escuela de una vez. Y esa esperanza era la esperanza casi de una máquina de escribir mejorada, de que nos iban a servir para estudiar, para investigar. Y esto mismo estuvo en el comienzo de la televisión, en la esperanza que tenía la escuela de que la televisión sirviese, ¿no?, para ir a más lugares y demás. Entonces, en esa ilusión me parece que lo que aparece es este ideal tecnocrático de que el instrumento es un buen instrumento y que cambiando el soporte, me parece, no terminamos de entender que un medio es un medio que en todo caso tiene que ver con una lógica social que lo atraviesa, que lo hace funcionar, que en este caso tiene mucho que ver con el poder, el mercado, y yo diría con el placer y el entretenimiento y la comunicación pensadas desde ese lugar, y no lo que la escuela quiere hacerle decir a eso, no con lo que nosotros queremos ponerle. No es un mero aparato que lo usamos para lo que queremos. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. En lo que lo usan los chicos, los niños chiquitos, aquello que nosotros estudiamos no es muy distinto de lo de Marcelo ven adolescentes, quizás mucho más sí para jugar que lo que él ve, o sea, cambian los órdenes, pero digamos que los usos serían más o menos parecidos. Y se ve también la misma cristalización de género que advierte Marcelo, y este es un costado para nosotros muy preocupante desde las perspectivas de género, porque los juegos de Internet traen lo peor del mundo premoderno. Quien haya jugado a Mundo Barbie, etcétera, sabe a lo que me refiero, porque repone cristalizaciones que en niños chiquititos son más contundentes. Pero yo diría algo nuevo para nosotros es cómo estas prácticas sirven
para poder, a los pibes les sirven, a los chicos chiquitos incluso, para entender las lógicas de funcionamiento de los otros medios y cómo van hibridándose las experiencias que van teniendo en un lugar respecto a los otros. Y ahí el caso del youtuber. Nosotros estamos haciendo ahora una investigación con Flora Perelman en la Facultad de Psicología, que tiene que ver con lectura crítica de noticias, de noticieros, de noticias. Más allá de dónde nos interesaba un poco ver este tema de las lecturas y poder pensar qué pasa con las noticias. Y ahí nos encontramos con que los chicos, digamos, cuando toda una primera fase lo que hicimos fue hacer que los chicos dibujasen cómo creen que se producen las noticias. Encontramos mucha mirada ingenua, la misma que tenemos nosotros en nuestras representaciones sociales, digo, pues esto también lo hicimos con adultos, con gente de profesorados, y lo que vemos es que en general hay bastante, yo diría, poco conocimiento de factores claves de la producción de noticias. Y cuando estamos hablando de producción de noticias, estamos hablando de cómo, podríamos decir, se confecciona parte en nuestras agendas temáticas, de cómo nosotros atribuimos cierta actualidad al mundo y cómo pensamos en general este mundo contemporáneo. Cualquiera de nosotros, si hoy nos preguntan qué está pasando hoy en el país, rápidamente tiramos algunos de los temas que anduvieron por los medios en el último tiempo. No tener ningún conocimiento mayor que el que tienen niños muy pequeños respecto de los procesos por los cuales esas cosas advienen a nuestros medios, no es menor. No por nada en nuestros países están dando un debate muy fuerte respecto del tema de los medios, ¿no? Entonces, nos interesaba mucho este tema, porque nos parece un tema crucial para educación, el tema de cómo trabajar con esta construcción de ciudadanía para poder leer cómo se cifra este mundo contemporáneo o esta cuestión de la actualidad. Ahora, lo interesante es que en esos dibujos, la verdad es que los pibes pareciera que tienen esta mirada de que las noticias reflejan lo que sucede. Tal es así que, por ejemplo, uno ve un hecho y al costadito lo que sale en las noticias. Esto va complejizándose a lo largo del tiempo, pero aparece bastante. En cambio, en las entrevistas que estamos haciendo ahora de análisis de noticiero, que es de esta fase que estamos trabajando ahora, estamos analizando 2 noticieros de televisión de medianoche con chicos de 6º grado y encontramos que los pibes reponen experiencias con YouTube. Y es bien interesante lo que les aporta la experiencia de YouTube para el análisis del noticiero. Una de las cosas que les aporta es una mirada mucho menos ingenua respecto de la cuestión de mercado. Justamente los pibes enseguida dijeron, acá hay un tema que tiene que ver con que las noticias que más pagan, digamos, aparecen más. O sea, aparece una mirada de pensar que las organizaciones sociales también se deben a cierto público que las mira, el rating, etcétera, planteando que el youtuber es un tipo que le pagan porque tiene muchos seguidores y entonces ellos ven que de algún modo hay pibes que se hacen como un oficio de eso, no sé, canaquita con eso. Bueno, entonces los chicos toman esa experiencia y lo traen. Lo interesante es que esta mirada, que para nosotros desde un punto de vista sería más complejizadora de las organizaciones sociales, en otro punto las achata nuevamente. ¿Por qué? Porque la mirada del YouTube es una mirada de un emprendimiento solitario, que parece que hay un solo individuo que lo hace, que puede salir, buscar seguidores y que se hace famoso. Entonces los pibes empiezan a pensar en que el oficio de los medios es un oficio individual, ¿no? Que hay una organización social allí y cómo funciona esto. Esto, la verdad, lo empezamos a pensar cuando nos encontramos con una profesional del periodismo y demás, que viene trabajando en teoría del periodismo, Lila Lucchesi, que el otro día nos dijo, bueno, nosotros en este momento en teoría del periodismo estamos planteando algo parecido, porque el periodismo se nos ha terminado por la instantaneidad de los medios. En la medida que no hay periodo, no hay periodización, la instantaneidad nos lleva a un modo
solitario. Entonces, bueno, ahí estamos en problemas, como ustedes verán, esto es lo que les traigo. Una investigación piensa y repone un conocimiento al mundo social, pensado como instituciones. De repente los chicos, con la experiencia de YouTube, relatan esa experiencia para explicar, y nosotros como adultos categorizamos y decimos: a este pibe le falta un tiempo para entender el funcionamiento de una institución social porque no es una persona, y sin embargo la teoría del periodismo ya está trayendo del lado del objeto, ¿no? Entonces, en esta mirada constructivista, uno tiende a pensar que tenemos que ver cómo trabajar las miradas del objeto social que se nos está escapando todo el tiempo. Así que ese es otro problema. Y allá ya me meto en el problema de los saberes. El problema de los saberes yo creo que es uno, para mi gusto, en educación, uno de los más contundentes, porque tiene que ver con esto que estaba tratando de plantear en este momento. Habitualmente en educación nos encontramos en un territorio, digamos, antes nos encontramos en un territorio en el cual algunos sabíamos más que otros, y ese saber tenía que ver con poder dar cuenta de un mundo que habíamos conocido durante algún tiempo. Este mundo de la instantaneidad nos genera el agotamiento de esa manera de entender el trabajo educativo. Por lo tanto, lo que yo entiendo que tienen nuestros proyectos es algo muy valioso, que es que llevan a ese espacio educativo un instrumento que permite pispear un poquito de qué va la cosa hoy. Ahora, con eso solo, con el acceso, la democratización en el acceso, con llevar, no nos puede alcanzar para poder tener una mirada que pueda satisfacernos en términos de acción educativa. Entonces yo, en lugar de saberes, voy a traer algunas conjeturas ya para cerrar, para poder intervenir. La primera cuestión es que me parece que hay que tomar este tema de la simetría invertida como un mito. Eso significa volver a creernos que hay muchas cosas que sabemos mejor y más, y que los niños todavía necesitan de nosotros en algún campo. Y que en ese sentido la posibilidad de saber mejor cómo enchufar o desenchufar o acceder a los programas o navegar es una de las cuestiones importantes que ellos nos pueden aportar, pero que hay un montón de otras cosas, y que la clase, el aula y demás, y también la escena de la casa, debiera atravesar por otro tipo de situaciones donde sintamos todavía los adultos que tenemos mucho para aportarles. Aportarles significa fuertemente resistir este efecto de mercado que hace de frontera en aquel lugar donde el pibe en soledad o en interacción con pares queda metido en ese mundo de las pantallas. Porque ese mundo de las pantallas es un mundo que despliega muy bien este nuevo lugar yo diría, de estas lógicas más de mercado. Entonces, en ese sentido, me parece que es fundamental devolvernos ese espacio. La segunda cosa es que interpelar las situaciones en educación deberíamos hacerlo desde mirar esas situaciones en su complejidad y en su integralidad. Eso significa no pensar que el problema son lo que no saben los docentes hacer con esto, ni el problema son las familias que rompieron las máquinas de los chicos. Digo cosas que escucho todo el tiempo, que aparecen, sino en todo caso revisar los formatos escolares en los cuales estamos integrando el trabajo que tenemos para ofrecer a partir de las pantallas. Pero no pensando que el instrumento solo o el artefacto es el formato, sino pensando que la situación es una situación que merece ser revisada en su conjunto. Y entonces, pensando allí,
cómo trabajar con este concepto de comunidad de práctica, comunidad de aprendizaje, cómo entender esta posibilidad que nos da estas pantallas, trabajando, yendo y viniendo, pero generando nuevos formatos. Porque si no revisamos el formato escolar, esto que hoy hablábamos con Debbie de la gramática, de los núcleos duros de la escolaridad, sepamos que un instrumento en la misma situación, mismo trabajo. Tercer cosa, para mí importante. Hasta ahora la escuela ha intentado escolarizar la casa. Manda tarea a la casa, trata de que los padres respondan a sus expectativas, que vengan y los convoca y les dice, venga que les quiero contar todo lo que hacemos en la escuela, arma escuelas para padres, quiere que se comporten. Ese modelo está agotado, porque las casas tampoco son lo que eran, ni las nuestras ni las de nadie. Entonces, ¿por qué no cotidianizar las escuelas? ¿Por qué no traerlo cotidiano a la escuela? La tecnología nos sirve mucho para generarnos lugares de cotidiano en la escuela. Y cuando nosotros traemos, por ejemplo, el programa de la tele que miran los pibes todos los días al aula, les juro que aparecen otras cosas muy diferentes de las que pueden aparecer cuando el pibe solo mira Violeta o cuando el pibe solo juega al Candy Crush o a Mundo Gaturro. Mundo Gaturro, un tema crucial de Mundo Gaturro, me olvidé de mencionarlo antes. No sé, una nena el otro día de 7 años me decía, me contaba, lo que pasa es que yo soy pobre en Mundo Gaturro. ¿Por qué sos pobre en Mundo Gaturro? Porque tienen que entrar. Si trabajan con niños y nuevas tecnologías, allí tienen que ir. Bien, ¿por qué sos pobre? Porque mis padres no me quieren comprar el pasaporte. Y entonces yo tengo poca ropa, solo los juegos que me dan gratis. Y todo lo otro no lo tengo. Entonces la madre me decía y el padre, yo le doy un montón de cosas en el mundo para que este nena, esté bien vestido, jugando con lindos objetos. ¿Debería darle también el mundo virtual para que tenga un avatar? ¿Se entiende? O sea, un problema donde esta hibridación de mundos hace... Bueno, bien. Entonces, escolarizar, cotidianizar la escuela, traer Mundo Gaturro a un aula, poder discutir estos problemas es una buena clase de educación ciudadana, cívica, lo que se llame, porque no es menor. Y no todas las casas estamos con posibilidad de responder a esas preguntas, no es fácil. Y por último, dado que la infancia para nosotros no es un momento dado, no es un tiempo dado, no es algo que venga con los niños hoy en día, lo que creo que vale la pena hacer en educación es generar espacios de inventar infancia. O sea, ¿por qué no proponernos que estos espacios, que las escuelas, sean lugares para poder inventar esos tiempos más largos, para poder inventar algo que no existe? Sepámoslo, no lo podemos reclamar al mundo, hay que poder articularlo allí. Entonces, en este sentido, yo me quedo con no sé si la conocen, la quiero buscar, una frasecita y con eso ya cierro, de un muchacho que no lo conozco, pero me gustó mucho lo que escribió, que se llama Oliver Pullman, y dice lo siguiente: ¿qué es una escuela? Un pizarrón, mesas, sillas y 4 muros. 4 muros que impiden ver para afuera, como una foto. Aquí a menudo no hay muros. En UNSA, al contrario de Pakistán, la escuela es una prioridad. Las clases están repletas en general y muy a menudo es necesario dar cursos en el exterior. Las montañas son los muros, los árboles pilares, el cielo es el techo y mi cuadro se vuelve una clase. ¿Y yo quién soy para juzgar esta escuela? Aquí se ofrece el saber y es una oportunidad. Aquí hay gente que da con el corazón el medio de venir un poco más libres. Y yo pensando en nuestras escuelas de Latinoamérica les digo, todavía las escuelas son lugares donde quizás exista una oportunidad de venir más libres frente a estas tecnologías que
todo el tiempo nos tienen allí, y quizás con estas tecnologías que nos pueden tener allí, y donde hay docentes como nosotros que estamos dispuestos a ver con el corazón esa posibilidad de construir ciudadanías más justas, más equitativas para todos los pibes. Bueno, eso. Bueno, abrimos un espacio para preguntas. No sé si tenemos que trasladar el micrófono o lo podemos manejar. No, así, ¿Está así. bien? Bueno, no sé si... Muchas gracias. Antes, ¿verdad? Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario. Sí. Tengo como dos para el profesor. No sé para quién en realidad, pero una es si no hay, un poco pensando en esta cuestión de la educación, yo trabajo con docentes de escuela media, por eso digo que sé muy bien, porque el objeto de estudio de trabajo son los alumnos, los adolescentes, y el trabajo son los docentes. Si existe alguna investigación en relación al uso de la tecnología hecha sobre los docentes o sobre una franja etaria que exceda la adolescencia sin ser el adulto mayor de 30, porque los docentes con los que trabajamos, especialmente en la formación docente, es un adulto de los 18 y los 30. Jóvenes. Claro, esa sería una, y la otra es que en ningún momento se habló del Twitter. Quería saber qué pasa con el Twitter. Se puede contestar puntualmente. Sí, a ver. Sobre lo primero que yo sepa, no. Hay mucho trabajado sobre jóvenes y tecnología, pero no sobre, por ejemplo, estudiantes del profesorado, no. Ajá. Sobre docentes jóvenes que yo sepa. Yo tengo un Facebook con 200 docentes que puedo ofrecer para investigar. Pero abrí pensando y no me salió nada. Sin duda puede ser interesante, pero también, según como uno lo mire, puede ser decepcionante. Sí, puede ser. Según como uno lo mire. Yo no me decepciono fácil, pero tampoco celebro la tecnología. Yo no tengo teléfono celular, o sea, por mí, a mis hijas les prohíbo las cosas. Mando un colegio tradicional donde les enseñan lenguas duras, las vuelvo loca, pero no importa, la cuestión es privada. Pero mis hijas no llegaron a la adolescencia, ¿no? Cuando lleguen a la adolescencia ya me voy de casa. Ya se notó Me eso. voy de casa. Como todos los especialistas en la adolescencia se van de casa. Pero hay estudios, por ejemplo, hechos en Inglaterra, que son muy interesantes, sobre el uso de tecnologías que hacen los profesores universitarios. Oxford. Es igual al de los alumnos. No hay ninguna diferencia. Cuando quieren resolver un problema, lo primero que hacen es entrar a Google. Cuando quieren ver algo didáctico, lo primero que hacen es entrar a YouTube. Cuando no saben cómo hacer determinadas cosas, lo buscan por YouTube. Y hablamos de profesores, de esos que son científicos muy reconocidos a nivel mundial. O sea que no tenemos específico, pero en esos señores, más bien mayores, el uso no es muy diferente al del resto de los mortales. Por eso digo, eso puede decepcionar a muchos, a mí me decepciona, porque lo importante no es que hace, digamos, en qué sitios uno se mete, sino qué puede hacer después con lo que hizo metiéndose en determinados sitios. Porque yo siempre recuerdo la frase del general Perón, la voy a citar: a la batalla va igual el general y la mula que carga los cañones. Yo lo único que diría es, bueno, tratemos de no ser mulas, nada más, pero el entorno no lo vamos a poder cambiar. El entorno me parece que va a ser el mismo para todos. Igual como salida, pero me parece que hay que hacerlo, hay que estudiarlo eso. Todavía yo participé pensando en otras épocas, digamos, allá por el 2001, 2002, probablemente muchos de ustedes hayan leído ese informe, que fue un informe
muy grande que hizo el Ministerio de Educación en ese momento, Tedesco, Tenti, López, Urresti. Me pongo al final porque era el más chiquitito. Yo me ocupaba de las cuestiones culturales. Obviamente, Tenti de las cuestiones del oficio docente, Néstor de todas las cuestiones que tenían que ver, digamos, con la carrera, la profesión, las características sociales de los docentes, etc. Y Tedesco era como el padre, digamos, de todo el equipo, ¿no? Más que nada pensando en las cuestiones pedagógicas, formación, cada cual tenía su parte. Pero lo que más nos llamó la atención a todos en ese momento, donde todavía Internet no estaba muy desarrollada, y fue un estudio grande que se hizo con 100.000 docentes, es que los docentes tenían exactamente los mismos consumos culturales que las personas que no eran docentes. Lo cual Tedesco tenía los pelos de punta, porque decía, un docente no puede tener los mismos gustos, prácticas y preferencias que un camionero. Bueno, ¿por qué? Porque no ejerce el mismo oficio. Bueno, ahí hay que darse una discusión. Eso está en internet, lo pueden bajarlo, es muy fácil. Ponen la búsqueda, por lo cual yo extendería. Pongan esos apellidos en Google y les va a aparecer. Está colgado en una página del Ministerio de Educación. No, yo simplemente para agregar que hay poca investigación sobre los usos cotidianos que los docentes hacen de las tecnologías y hay bibliotecas enteras sobre los usos pedagógicos que los docentes hacen de la... Sin ir más lejos, en un artículo del 2012, 2011, 2012, no recuerdo bien, ni de Dussel, que salió publicado por la Fundación OSDE y el Ministerio de Educación, hay un capítulo en el que ella relata justamente cuáles son los usos que los docentes hacen de las tecnologías y compara no los usos pedagógicos, o sea, la forma en que los docentes trabajan con tecnologías en el aula con los alumnos, sino con los usos que los docentes hacen para su profesión, que es como el backend, digamos, del trabajo. Y simplemente para mencionar una cosa interesantísima, una de las cosas que ella menciona es los docentes, digo en la línea de lo que Marcela proponía de cómo la misma frase desnuda miradas muy prevalentes, decía, los docentes critican que los pibes cortan y pegan, entonces dan para entonces cortan y pegan, y los docentes contentos decían que ellos usaban mucho la computadora para buscar planificaciones didácticas, y está buenísimo porque están todas listas. ¿No? Entonces, no es muy distinto, ¿no? Claro, por eso digo, los usos son similares a lo que los pibes. Lo que hay que ver es si eso es malo. Yo no quiero ser demasiado provocativo, pero hay que ver si eso es malo, porque si lo hacemos todos, ¿cuál es la diferencia específica de nosotros? Yo siempre digo, un corta y pegue es un horror, si uno lo hace poquito, ¿no? Pero si uno lo hace mucho, se llama tesis de doctorado. Pero igual no quiero ser muy malo, porque uno le agrega 3-4 comentarios, la saca por los costados y parece que es otra cosa. ¿En qué consiste una tesis de doctorado? En hacer un corta y pegue que el jurado no se entere. Pero bueno, no importa. No, pero ahora no es tan fácil. Porque cuando una cosa que te lo den en papel y otra que te lo dan, si te lo dan en formato digital, pones buscadores y te empieza a iluminar toda la recontra copia. Les digo porque en universidades inglesas y norteamericanas, cuando se aplicó eso, hubo un problema tremendo, porque no podía pasar ninguna tesis. Entonces, ¿qué decían? Decían, avanzamos más y mostramos que esto es así y nos quedamos sin universidad o mantenemos el doctorado. Mantenemos el doctorado. Contesto lo de Twitter rápido. Hay una diferencia en el uso de Twitter, pero a medida que uno sube la edad y sube el nivel socioeconómico. Entonces, en adolescentes Twitter no se usa y los pocos que lo usan son chicos de sectores altos que están en los últimos 2 años, pero igual lo usan muy poco en relación con lo otro. ¿Por qué? Tesis, digamos, que podríamos abonar acá. Porque no les resuelve ninguna urgencia. Las urgencias los chicos, las que tienen ellos, las resuelven en otro lado. Las pueden resolver por Facebook, las pueden resolver por YouTube, las pueden resolver por SMS. ¿Para qué usan Twitter? Empiezan a usar Twitter los que son más grandes, los estudiantes universitarios. En estudiantes universitarios se empieza a invertir Twitter y Facebook. Porque usa mucho Facebook, es un imbécil. Entonces, es una cuestión de que tienen más onda. Respecto a esto del uso, por ejemplo, de Twitter, para preguntar, y la verdad que no sé cómo resolver
primaria y a nivel secundario, y en la escuela donde trabajamos hay como una tendencia a usar las nuevas tecnologías y se hacen actividades, por ejemplo, de uso con el Twitter, para sacar algunas ideas como para compartirlas con la comunidad, los padres y otros chicos de otras escuelas. Entonces, por ejemplo, se hace una actividad que dura media hora en donde los chicos con su usuario de Twitter tienen que comentar, no sé, hicimos una actividad de Mafalda, por ejemplo, cuál es el personaje que más te gusta, quién te, no sé, en tu familia, quién leía el libro que pasaba, que tiene que ver esto de superar la cotidianidad del aula. Y a veces hay resistencia también de parte de los chicos, porque ellos nos decían, es un bajón, yo no quiero, no, ¿qué hacen? Y nosotros los profes empezamos a ver que era como un gran simulacro, porque para esas actividades se crean un usuario de Twitter que no es el propio, porque es un bajón, que sus amigos de la vida real. No vas a comprometer el tuyo en una tarea escolar. Más lo que dicen es, cada vez que yo hago una actividad de Twitter me dejan de seguir un montón de amigos. Te convertís en un nerd. Entonces lo que nos preguntamos es hasta qué punto esa cotidianidad no es, porque odian usar el Facebook para la escuela, no quieren. Baja la popularidad. Pero ahí Pero ¿cuál es la urgencia? Uno quiere ser popular, pero no por quiere eso ser buen digo, alumno. A por eso veces digo, conviene, a veces no. es complejo cómo le sumamos, porque digo, bueno, entonces es una cuenta que vos te creás ficticia para esta actividad y nos autoseguimos y los que Generen de estás distintos hablando en el perfiles. aula. Generen de distintos perfiles. hay algo que tenés que asumir del vamos. Cuando vos estás hablando de escolarización, estás armando una ficción que genera justamente un formato para descontextualizar aquello que en lo cotidiano está contextuado. Ese proceso de descontextualización es súper potente a nivel de pensamiento. Eso, digamos, es lo que generó que la escritura pueda revisar el aula y poder trabajar con el Twitter revisitado, aunque sea en una ficción, genera posibilidades de pensamiento y diálogo que sirve para educación, no para que los pibes lo siga más gente en lo cotidiano. O sea, siempre estamos ahí entrándole a un propósito educativo y no a un propósito de seguir haciéndolo de afuera. Eso yo creo que también es algo importante de tener en cuenta, la tensión que hoy hay de innovar trayendo un poco lo de afuera. Entonces hay escuelas que un rato trabajan con los celulares, pero haciendo lo mismo que hacen. Entonces el pibe, en definitiva, dice, ¿qué hice? ¿Qué sumó esto? O sea, ni tanto ni tampoco, ¿no? No, quiero comentar dos cosas. Una, en relación a lo que dice Débora, estoy segura que lo va a apoyar, que hay dos maneras de trabajar con los medios de comunicación. Uno es trabajar con los medios para hacer un análisis crítico de los medios, para entender los medios y para poder utilizarlos después en la vida cotidiana. Y otra es esos mismos medios como vinculizadores de otro tipo de contenidos. Entonces hay que ver esto, lo que recién Débora decía, me parece que tenía que ver con el Twitter, para que los chicos entiendan que es el Twitter, del mismo modo que está bueno usar el Facebook para que los chicos entiendan, o cuando nosotros, qué sé yo, hacemos actividades que vos los ponés a los chicos y les preguntás por qué Google es gratis, por qué es gratis Google, o por qué les aparecen propagandas, o si ellos mintieron la edad para entrar a Facebook, los menores de 13, ¿por qué mintieron? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Mienten en la vida real? O sea, todo tipo de análisis, de tomar conciencia de qué estamos, de quiénes son, de si Facebook, Google es una empresa y entonces por qué es gratis, si quieren ganar plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay que dividir en dos cosas. Y otra, lo que vos comentabas antes, también, al revés de lo que vos decís con Twitter, a mí un montón de docentes a mí muchas veces cuando damos talleres nos preguntan si está bien o no dar clases a través de Facebook o compartir contenidos o materiales a través de Facebook. Y la respuesta, la verdad es que yo no la tengo. Creo que las escuelas tienen que hacer nuevos contratos, o sea, así como todas las escuelas tuvieron código de convivencia, etcétera, con la inclusión de las nuevas tecnologías, creo que hay que definir un contrato incluyendo a los chicos en esas definiciones. Porque hay que ver, qué sé yo, está bien o no. Yo tengo mis hijos adolescentes que reciben las notas a las 4 de la mañana. No sé, el otro día llego y la vez y aprobé. Digo, ¿cómo? Sí, recién. Digo, ¿cómo a las 4 de la mañana se entera que aprobó el parcial? No sé si está bien. ¿Está bien o no está bien? Digo. Está ahí. Y otra cosa es el tema de las plataformas. O sea, las escuelas privadas, todas tienen plataformas excelentes para que los chicos y los docentes naveguen ahí adentro, y los docentes vienen y me dicen,
Los chicos están en Facebook y a mí me es mucho más fácil hacer un perfil distinto porque sé que están ahí, porque si les tengo que mandar una tarea, sé que las van a leer todo. Entonces son cuestiones que no tenemos claro, pero por lo menos hay que ponerlas en el tapete y creo que la decisión es temporaria, porque estamos en transición de cada institución educativa. Y de cómo también por ahí se ponen en juego el tema de lo privado, lo público y la intimidad para los propios jóvenes, ¿no? Digo, Sí. para los niños. Sí, ese tema lo tocó que al pasar y yo dije... No, quizás agregar que no solo pasa en las escuelas, cuando mi hija que sí es adolescente y tiene 13 años y sí usa Twitter, nos tiene prohibido a mí y a mi compañero que la retuiteemos, que le sigamos, que le respondamos. Y nosotros le decimos, discúlpame, Twitter es Twitter. Entonces, si vos no querés que yo te siga, ponete la cuenta privada, y si no, yo te voy a seguir, porque ese es el mundo de Twitter. Lo que digo es que esto que interpela en la escuela también interpela en la vida familiar, y el adolescente y sus consumos y su búsqueda de popularidad, digamos, no solo nos interpela en los espacios educativos. Me pareció interesante ahora esto de lo de cotidianizar la escuela, pero creo que hay que pensar qué implica, porque en realidad los pibes siempre construyeron identidades distintas adentro de lo escolar. No es solo que se crean un segundo perfil de Twitter, digamos, la construcción de la identidad es múltiple, compleja en los distintos contextos, con tecnologías digitales, sin tecnologías digitales también. Es que también los docentes nos creamos un segundo perfil de Facebook para... Este que yo digo que tengo 200 docentes no es mi perfil en el que voy de vacaciones con mis amigos. Tengo otro, uno para trabajar con los docentes. Un docente soltero también tiene dos perfiles. Y a veces los docentes casados tienen dos perfiles. Tuvimos muchas clases, nosotros teníamos el mismo perfil y aparecíamos en traje de baño o teníamos uno diferente. Bueno, disculpen, Sí, pero tenemos que ir a comer porque a las 2